Hola, mi amigo querido, una vez más alabo el nombre de Dios, le agradezco de corazón por tenerte ahí, deseoso de escuchar la palabra de Dios, deseoso de aprender más acerca del Señor Jesucristo. Hoy estudiaremos la lección número 2 para el 14 de octubre del año 2023. Como dije la semana pasada, esta semana vamos a terminar la lección bajo el título de La misión de Dios en favor de nosotros. Ahora vamos a la segunda parte. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que en el proceso de nuestra salvación están involucrados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estamos solos. La divinidad entera está deseosa, estuvo en la planeación de nuestra salvación y en la ejecución y la realización de nuestro rescate. Empezaremos estudiando el subtítulo de El Dios Trino, el orden de la misión. Mira, la Biblia no menciona la palabra Trinidad, pero habla de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, tres personas diferentes que forman el único Dios que nosotros que tenemos y en el cual creemos. Yo sé que esto resulta un poco difícil de explicar, porque nuestra mente finita no puede entender la mente de Dios ni la naturaleza divina. Apenas la Biblia define, pero no explica también. ¿Por qué? No valdría la pena explicar, no lo vamos a entender. Es como si tú quisieras explicarle una fórmula de álgebra a tu hijito de 2 años. No lo va a entender. Pero hay una cosa interesante. Mira, voy a leer Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice así: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Está hablando Jesús. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y está mencionando al Padre. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo. O sea, en la realización de la misión de rescate en nuestro favor, estaban presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Inclusive en Mateo 28, cuando el Señor Jesucristo nos confiere la misión a nosotros, porque así como el Padre lo envió, ahora Jesucristo nos envía a nosotros a cumplir la misión. Él dice que deberíamos predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizando a las personas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si tú lees toda la Biblia, vas a ver que en la creación estaba presente la Trinidad. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como el Padre, Él dijo, sea la luz, en fin. Él creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu estaba ordenándolo porque la tierra estaba desordenada y vacía y ahora el Espíritu viene a colocar orden. Y el Hijo, pues la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y la palabra, el Logos, era Dios y el Logos era con Dios. Jesucristo estaba presente en la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y en la redención del ser humano también Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres actúan en nuestro favor. ¿De qué manera trabajan las tres personas? Para nuestra salvación. El Padre envía a su Hijo. Su Hijo viene y muere en la cruz. Después el Señor Jesús regresa al cielo y envía al Espíritu para que nos convenza de pecado, para que nos convenza de nuestra necesidad de abrir el corazón al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a la segunda parte. Hacer discípulos, que es el centro de la misión. Para esto necesariamente tenemos que leer ahora sí de manera completa Mateo capítulo 28, versículos 20 y 21, para entender lo que es la misión o cuál es la misión que Dios nos dejó a nosotros como seres humanos. Vamos a la lectura. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a analizar este texto. Primero, el Señor Jesucristo dice, por tanto, id. Querido, no se puede cumplir la misión sin ir. Sentados en la iglesia, cantando, orando y estudiando la Biblia, no podemos cumplir la misión. Es necesario que carguemos las baterías espirituales en la iglesia, en el culto de adoración. Es necesario que todos los días busquemos a Dios en oración y a través del estudio de su palabra. Todo eso es necesario, pero el tercer elemento del crecimiento del cristiano es cumplir la misión, es ir. Hay que salir. Hay iglesias alrededor del mundo, nuestras iglesias cerradas en sí mismas, tratando de conservar los valores, los principios, que no entre el mundo, que no entre el mundo. Querido, hay que salir al mundo para traer a las personas para Cristo. No hay otra manera de cumplir la misión. Es necesario salir. Ahora, ¿salir para qué? ¿Salir para bautizar a las personas? ¿Para aumentar el número de miembros de la iglesia? No. Jesucristo dijo que tenemos que salir para hacer discípulos. ¿Quién es un discípulo? Vamos a pensar en el Señor Jesucristo y sus discípulos. El discípulo sigue al maestro para aprender del maestro a fin de ser semejante al maestro. Ese es el discípulo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo nos envía a nosotros para hacer discípulos, nos está diciendo que nosotros debemos buscar personas para caminar con esas personas, para vivir con esas personas un tiempo especial de enseñanza de la palabra de Dios, para hablar del Evangelio a esas personas, pero principalmente para caminar al lado de esas personas a fin de que esas personas aprendan y lleguen a ser semejantes a nosotros como somos semejantes a Jesús. El problema es que cuando nosotros no somos discípulos de Cristo, no reflejamos el carácter de Jesús y en consecuencia, ¿cómo vamos a llevar a las personas a reflejar el carácter de Jesús a través de nosotros si nuestro carácter está distorcido completamente?
Pero la misión que el Señor Jesucristo nos dio fue: hagan discípulos. Y no se hacen discípulos por voto. Un día yo llegué a una iglesia y pregunté: hermanos, ¿cuántos miembros son aquí? Y nadie levantaba la mano. Le dije: no, más o menos, no necesitan darme el número exacto, pero ¿cuántos miembros son más o menos aquí? Y nadie levantaba la mano. Entonces una persona que estaba en la plataforma conmigo se acercó de mí y me dice bajito: pastor, es que aquí no hay miembros. ¿Cómo no hay miembros? Aquí todos somos discípulos. Y eso me alegró. Y entonces pregunté: ¿pero cómo lograron esa maravilla de que todos sean discípulos aquí? Y él me dice: es que tomamos un voto hace 2 meses. Oh, querido, el discípulo no se forma por voto. No es porque votamos que a partir de hoy ya no nos llamamos miembros, nos llamamos discípulos. Así no se hace discípulos. Para ser un discípulo hay que salir. Hay que buscar una persona que no conoce a Jesús. Hay que acercarse de esa persona. Hay que conquistar el corazón de esa persona con el amor, con la simpatía de Jesucristo. Y después hay que caminar con esa persona, a enseñarle a estudiar la palabra de Dios y finalmente bautizarla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que en el cumplimiento de esta misión nunca estamos solos. El Señor Jesucristo está a nuestro lado. Vamos a la tercera parte del estudio de esta semana. El Evangelio eterno, el mensaje de la misión. Si nosotros salimos a predicar el Evangelio, si salimos a hacer otros discípulos, enseñándoles el Evangelio, tenemos que saber en qué consiste el Evangelio. Y vamos a leer entonces Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Veamos algunos aspectos de este texto. El mensaje que tenemos que proclamar al mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el mensaje con el cual tenemos que hacer nuevos discípulos, es el Evangelio eterno. El Evangelio no es temporal. No hay un Evangelio del Nuevo Testamento, porque mucha gente sincera piensa que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por las obras de la ley y que en el Nuevo Testamento se salvan por la gracia de Jesucristo. Eso no es verdad. Porque el Evangelio es eterno. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de que aunque tú estás perdido y aunque tú no puedes hacer nada para salvarte, el Señor Jesucristo lo hizo todo para salvarte. Ese es el mensaje del Evangelio eterno. Son buenas noticias. Y ese mensaje fue dado a Adán en el jardín del Edén cuando él cometió el pecado. Vino el propio Señor Jesucristo y le anunció el Evangelio eterno. Le dijo que aunque él había pecado y la paga del pecado era la muerte y él debería morir, no todo estaba perdido, porque de la simiente de la mujer nacería un niño que derrotaría al enemigo. Y en ese momento un cordero fue sacrificado. Con la piel de ese cordero fueron preparadas vestiduras para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y desde aquel día el cordero, un corderito literal, se tornó el símbolo del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que vendría un día a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Allí estaba presente el Evangelio eterno en el Antiguo Testamento. Después, cuando el pueblo de Israel todos los días sacrificaba un corderito como parte de su liturgia, ahí estaba el Cordero de Dios. Y después el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y el Cordero de Dios fue sacrificado. Y hoy somos salvos por la gracia del Cordero de Dios. Por eso el Evangelio es eterno. Pero el texto que acabamos de leer dice que el Evangelio eterno tiene que ser predicado en el contexto del juicio. ¿Por qué?
porque de acuerdo con la profecía, el juicio investigador de las naciones ya empezó. En estos momentos nuestro caso está siendo ventilado en las cortes celestiales. Y este evangelio eterno que nosotros tenemos que predicarlo como algo urgente, porque la hora del juicio ha llegado. Y otro tema que tenemos que predicar es la adoración al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo en que el ser humano se adora a sí mismo, adora lo terrenal, lo material. Nos hacemos ídolos para adorar, para seguir, para clamar en el mundo de la música, en el mundo de las artes, de la literatura, hasta en el mundo religioso podemos tener la tentación de hacernos ídolos, seres humanos, de seres humanos, que son apenas seres humanos. Puede ser un pastor, un predicador, pero que es una herramienta en las manos de Dios y nosotros no tenemos que seguir al hombre, tenemos que seguir a Dios. Entonces la idolatría cunde suelta en el mundo de hoy. Y por eso el evangelio eterno tiene que ser proclamado en el contexto del tema del juicio y en el contexto de la adoración verdadera. Vamos adelante con nuestro estudio. Ahora vamos a ver que el pueblo de Dios es el canal de la salvación. Cada miembro del pueblo de Dios es un canal de la salvación, es un canal en el cumplimiento de la misión. Mira, querido, en el Antiguo Testamento las personas, el pueblo de Dios no salía a predicar el evangelio. Vivían una vida de comunión tan estrecha con Jesucristo que el plan divino era que en esa aproximación, en esa convivencia diaria, el carácter de Jesucristo se reflejase en la vida, en el carácter del pueblo de Israel. Y que el pueblo de Israel brillase como una luz. Y las personas, al ver la luz, el carácter de Jesucristo en la vida del pueblo, las personas fuesen atraídas a Israel, a la iglesia de Dios, y fuesen circuncidadas para pertenecer al pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento la misión ya no es que las personas vengan por causa de la atracción del carácter de Dios reflejado en su pueblo. Ahora la misión es que nosotros debemos salir, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que proclamar el evangelio, tenemos que llamar a las personas a la verdadera adoración, aceptar al Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en nuestro favor. El problema es que cuando nosotros nos convertimos, aunque el Señor Jesucristo creó en nosotros la nueva criatura, todavía cargamos la naturaleza pecaminosa. Y a la naturaleza pecaminosa que cargamos no le gusta orar todos los días, no le gusta estudiar la palabra de Dios y mucho menos le gusta salir y proclamar el evangelio. A veces tenemos vergüenza de que las personas sepan que somos cristianos, tenemos vergüenza de hablar del Señor Jesucristo porque vivimos en un mundo pragmático, en un mundo materialista, existencialista, en un mundo en que las personas se ríen de lo que es religión, de lo que es Biblia, de lo que es palabra de Dios, de lo que es Jesucristo. Pero querido, tú has sido llamado por Dios. Jesús cumplió la misión contigo al venir al mundo para morir contigo. Pero ahora dice, como el Padre me envió, yo te envío. Y tienes que salir al mundo ahora a cumplir la misión proclamando el evangelio eterno. Llego al fin de este estudio hablando del territorio de la misión. Mira lo que dice Apocalipsis 7, 9 y 10. Dice así: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Esta ya es una visión celestial, los redimidos en el cielo. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas y pueblos que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Qué visión la que Juan nos presenta. Una multitud de
todas las naciones, las tribus, las lenguas, los pueblos, una multitud con palmas en las manos, vestidos de vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, cantando y alabando a Dios y proclamando que la salvación le pertenece a Dios, porque esa multitud no llegó al cielo por sus propias obras, llegó por la gracia maravillosa de Jesucristo. Pero para que en el cielo esté reunida una multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo, es porque el pueblo de Dios aquí en la tierra salió a cumplir la misión, a predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y porque el centro del mensaje del tercer ángel fue que deberíamos adorar al Creador de los cielos y la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, nuestro mensaje es mundial, no es local. Nuestro mensaje es mundial. Pero Dios te dio una misión para que la cumplas en el ambiente local donde tú vives. No necesitas ir a la India o a la China a predicar el evangelio. Tú puedes predicar el evangelio en tu barrio, en el lugar donde trabajas, donde vives. Pero puedes orar por las misiones extranjeras y puedes llevar tu ofrenda a la iglesia para que la iglesia envíe misioneros a los rincones más apartados de la tierra. Hoy día yo me sorprendo con las redes sociales. Yo soy aquel pastor que algún día predicó para 50,000, 80,000, 100,000 personas en un estadio y pensaba, qué cosa extraordinaria, estamos ya en el tiempo del fin proclamando el evangelio así al vivo para una multitud de 80,000 personas. Pero hoy día con las redes sociales, queridos, llego a millones de personas en el mundo. El mensaje es proclamado y no soy el único. Tantos pastores en las redes sociales predicando el evangelio, anunciando la vuelta de Jesús, predicando el mensaje del tercer ángel. O sea, hoy día, a través de las redes sociales, el mensaje puede llegar a multitudes y multitudes. Tenemos radio, tenemos televisión. Hay países musulmanes a donde un misionero personalmente jamás podrá ir, pero a través de las ondas de la radio el mensaje llega, a través de las redes sociales el mensaje llega, a través de la página impresa el mensaje llega. Ha llegado el momento de cumplir. Estamos viviendo los momentos gloriosos de la historia de este mundo y tú eres parte indispensable del cumplimiento de la misión. Todo este trimestre vamos a hablar sobre diferentes aspectos de la misión. Que Dios te bendiga, querido. Estás empezando una nueva semana, quiere decir hoy día ya, generalmente cuando suben los comentarios al aire es domingo. Y pues esta semana está llena de sorpresas para ti. No sé lo que Dios tiene reservado para ti, pero voy a orar para que se abran puertas para ti, para que esta semana veas los milagros de Dios en tu favor. Tu Dios es grande, tu Dios es todopoderoso. Cuando desde el punto de vista humano, para el hombre ya no hay salida, para Dios la oportunidad está viva. Un abrazo, muchas felicidades para ti.